Hola a todos. El día de ayer fui invitado a un taller sobre ufología. Ufología expuso un señor, un psicólogo, y expuso las diferentes visiones, qué son los paradigmas y cómo podemos darle un significado o nombre desde el punto de vista bíblico, como desde las diferentes religiones o de las diferentes filosofías, se le han ido dando nombres diferentes a esta conexión con seres de otros planos, de otros planetas, de otras dimensiones. La ciencia también tiene su postura. Hablaba de que la ciencia no desmiente que podría haber algún tipo de vida en alguno de los planetas, en nuestro sistema o quizás en otros sistemas solares. Mi experiencia es que es mucho más fácil. A veces nosotros queremos tener toda nuestra experiencia en lo tangible y consciente, como si cuando estuviéramos en un estado no consciente no estuviéramos vivos o no tuviera ninguna validez las experiencias que tenemos, por ejemplo, en los sueños, cuando nos disponemos a dormir. Claro, desde las diferentes miradas hay diferentes explicaciones, diferentes visiones, incluso invalidaciones, es decir, que hay cosas que hay personas que dicen que esto no existe. Yo siempre me gusta hablar desde mi experiencia. Desde mi experiencia es que en los estados ampliados de la conciencia, una de las posibilidades que se da es la conexión con seres de otros planos, de otras dimensiones. Digo de otras dimensiones porque son seres que nos llevan a esas dimensiones y cómo nos llevan de diferentes maneras. Cuando uno entra al inconsciente, por supuesto que no es el cuerpo físico es el que viaja, porque el cuerpo físico queda en el berlleo o en el sillón o en la camilla donde uno haga la sesión, y luego es otra parte de nosotros la que es capaz de conectarse y viajar a otras dimensiones. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el propósito? Es decir, yo creo que cada una de las cosas que buscamos debiera tener un propósito, un sentido, sino como para qué nos paramos en medio de la noche a buscar movimiento en el cielo. Claro, quizás para encontrar una señal física de que existen objetos que se movilizan en el cielo y que en la noche es posible visualizarlos como luces que tienen movimiento, luces que tienen diferentes formas u objetos que tienen diferentes formas, como triangulares, como pentagonales. Hay diferentes tipos de objetos identificados en el aire como ovnis, como objetos voladores no identificados, asociados a la vida extraterrestre. Entonces, eh, mi pregunta es, o mi reflexión es, ¿en realidad es la única forma que nosotros tenemos de identificar que hay vida? En realidad no tenemos en nuestra cultura occidental, no tenemos una constante vivencia en relación a los sueños. Sin embargo, en ciertos pueblos originarios sí existe eso de ir a preguntar, por ejemplo, en los sueños, respuesta de situaciones que nos traigan la respuesta para poder llegar a, a una decisión, a tomar una decisión frente a algo. En una conversación con una machi, una curandera mapuche, originaria de acá del pueblo mapuche en el sur de América, digo no en el sur de Chile, porque los mapuches estaban territorialmente ubicados en lo que es hoy día Chile y lo que es Argentina, la Patagonia. Me decía la machi, eh, cuando una vez que yo le comenté, ella me habla de los hermanos mayores. Me dice, sí, me dice, los hermanos mayores, con tanta naturalidad que me sorprendió, porque en realidad no esperaba que ella
ya lo tenía incorporado en su vida y que en las noches, en los sueños, también ella dice que la sacan para mostrarle dónde están, o sea, el medicamento o el remedio, el lahuén que tiene que ir en su lengua mapuche, el medicamento o la medicina eh, que es el que tiene que utilizar para dar a la persona, a su consultante, a veces personas que se van a internar en su casa, como una hospitalización que ella hace en su casa. En el sueño, ella recibe la información de cuál es la medicina, cuál es la planta o las plantas que ella tiene que utilizar y luego en dónde ella lo va a encontrar. Es una cuestión alucinante. Porque cuando ella se levanta, al despertar, al amanecer, antes del amanecer, ella va a buscar esa planta al lugar donde le indicaron y ahí está, sin ella saber previamente de que la planta específica que ella le dijeron iba a estar ahí en ese lugar. ¿Cómo entonces ocurre esto? ¿Cómo validamos esto? Es que no estamos acostumbrados en el mundo occidental, en la cultura occidental, no estamos acostumbrados. Yo soy de ascendencia mapuche, pero fui criado en la ciudad y mi abuela nunca nos transmitió este conocimiento mapuche. Me ha tocado ahora de grande insertarme en comunidad, insertarme en el territorio y irme por algún tiempo, por alguna semana, a, a internarme en la comunidad y vivir todas estas experiencias de los guillatún, de las rogativas, de las ceremonias, de levantamientos de machi, es decir, cuando se nombra un machi después de todo un tiempo de haberse estado preparado, 1 año, 2 años de haberse estado preparando para ser nombrado machi. Para ser nombrado machi y entonces comienza una conexión con seres de otros planos que son los que transmiten la información. Chahuanechen se dice Dios, que es el que transmite la información, pero también hay otros seres, o sea, la experiencia de uno también no es la de todos, ojo, que no es una experiencia de que todas las machis funcionen de la misma manera. Hay machis que simplemente con la orina saben lo que las personas tienen que vivir. Y como en todas las cosas, también, y como en todos los pueblos, también hay personas que se hacen llamar machis y que no son machis y que no tienen estas capacidades de conexión, yo digo, espiritual o con estas experiencias que le transmitan, que le canalicen, que le clarividencien eh, la vida del otro y saber qué es lo que le está pasando a ese otro que viene a consultar. En todos los pueblos, desde los más antiguos en toda Latinoamérica, hay esta conexión y hay experiencias de conexión con seres de otros planetas, con seres de otros planos. Hay construcciones, me tocó estar a los 23 años en Guatemala, en las ruinas de Quetzaltenango, y es curioso, por decirlo de algún modo, cómo fueron hechas esas construcciones. Hay una energía diferente. Me tocó estar a los 24, 25 años, como a los 25 años me tocó estar en Isla de Pascua, como en una parte de la isla donde hay una bajada hacia la playa. El vehículo siempre lo detienen y le enseñan a los turistas cómo el vehículo asciende en una pendiente con el motor apagado. Hay una energía que está, un centro energético que permite que los elementos asciendan y no desciendan por la gravedad como lo hemos entendido toda la vida, de que las cosas debieran caer por su propio peso. ¿Se fijan? Entonces, ahí también hay una conexión con la divinidad y con este mundo exterior, con esta vivencia de lo exterior, pero tendremos que estar siempre conscientes para poder tener estas experiencias, o también lo podemos hacer de manera inconsciente o en el estado ampliado de la conciencia. Y mi experiencia está ahí, en el estado ampliado de la conciencia,
es que hace ya más de 5 años que tengo cientos de sesiones acumuladas en mi experiencia y grabadas en video de personas que son capaces de conectar con seres de otros planos, que dicen les pusieron unas luces, eh, una especie de dispositivos o sensores que están dentro del cuerpo y que son capaces de conectarlos con ellos, con esos otros seres que vienen de otras dimensiones y que le llaman extraterrestres. Y es curioso porque no es solamente en Chile, sino que ha sido en otros países de Europa incluso, que no se tiene como una mayor cultura conectado, como lo existe en México, ya lo comenté, en Guatemala, en Perú con Machu Picchu, en la isla de Pascua. eh, eh, y me pareció curioso que gran parte de las personas que atendí en Europa también conectaran con lo que han llamado en algún momento, y que yo bueno, lo llamo así, el origen cósmico. Es decir, que hay una parte de nosotros que está conectado, que tiene un origen con estos seres del exterior. Eh, pero también es curioso, alguien dijo por ahí en el tiempo, en tiempos remotos, las personas no podían hablar de estos temas, por lo tanto hay un silencio, las personas no se atreven a hablar, no hay una apertura a conversar abiertamente en Europa o en ciertos países de Europa acerca de esta conexión, tampoco de las energías, sino es del punto de vista científico y de una formación académica. No hay forma. ¿De verdad que ustedes creen que tenemos que tener una formación académica X para tener conexiones con seres de otros planos? Y yo creo que no, porque yo conozco personas que ni siquiera tienen su escolaridad completa, es decir, que no tienen ni siquiera el colegio terminado, con dificultad saben leer y escribir, y tienen una conexión, pero súper fuerte, clarividencian, eh, y canalizan información súper fluida sin tener una formación académica y mucho menos cursos de estos de las terapias complementarias llamadas hoy en día. Por lo tanto, tendemos en esta sociedad donde la educación nos da un valor agregado, nos hace mucho pensar de que las personas tienen que tener una cierta profesión o un cierto grado académico para tener experiencias mayores, y yo creo que no es así. En mi caso, yo he conocido personas y he tratado personas que no tienen más que su escolaridad, no tienen una formación profesional, nunca han tenido ni siquiera interés en las terapias complementarias o en el mundo espiritual, incluso con una tradición católica, y terminan en su primera sesión conectando con seres de otros planos y tratando un lumbago. Es decir, que personas que vienen a otras cosas a tratar dolencias físicas terminan en estas experiencias y al cabo de un tiempo desarrollando capacidades entre comillas paranormales. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no debieran ser paranormales. Yo digo, son supernaturales. Todos las tenemos. Lo que pasa es que no las hemos desarrollado, que es diferente. Pero no quiere decir de que no estén intrínsecas dentro de nosotros. Es que ahí nos falta un poco de apertura de mente, de aceptar un poco más, de liberarnos de los juicios y dejar de hacerle juicio a la gente. No digo que hay que creer todo lo que la gente habla, porque hay mucha gente, sobre todo los que más están metidos en esto de la espiritualidad, hay mucha gente que se cree canalizador y que en realidad no canalizan nada. Es puramente nomás lo que tienen, y son ideas que tienen en su cabeza y les encantaría, y se visten con ropas ni siquiera de pueblos que son originarios de aquí, de este sector, sino que de otros países. Entonces, claro, porque también hay una moda de la espiritualidad
y saludar como namaste, como en un lenguaje que ni siquiera es el propio de nosotros en este territorio, o con otra forma, con otras palabras, o incluso vestirse. Con todo el amor del mundo lo digo, con todo el respeto, pero creo que nosotros debiéramos hablar en el lenguaje que estamos. Estamos aquí y hablamos con gente de aquí, y porque tenemos que hablar es como que yo me ponga a hablar en inglés a una persona o sea, que yo ponga a hablar en inglés cuando yo no sé inglés, bueno, sí sé hablar inglés, pero que yo me ponga a hablar en medio para sorprender nada más al resto o para una cuestión de vanidad o de ego, en fin. Creo que el lenguaje no nos hace más espirituales o menos espirituales, pero en estos tiempos sí, claro, es súper llamativo y a la gente le gusta y la moda y te hacen ser como más así, pero en realidad no es eso, la espiritualidad no se aprende, la espiritualidad se siente, porque no es un conocimiento racional, sino que es una sensibilidad que uno desarrolla, que uno tiene y que se desarrolla a partir del sentir, no al partir de pensar o de racionalizar, de armar estructuralmente una forma de vivir, sino que es una forma más fácil, como filosófica, por decirlo así, de vida, más que una forma racional que yo acomodo para parecer de tal forma. Eh, Vuelvo a decir, no quiero ofender a nadie, no quiero dirigirme a nadie en especial, pero sí creo que desde mi punto de vista la experiencia de la conexión con seres de otros planos es tremendamente fácil. Incluso cuando nosotros no queremos hacerlo, muchas veces se provoca. ¿Por qué? Porque nuestra alma tiene un nivel evolutivo que nos tiene que llevar a eso, ¿sí? Es decir, que la evolución del alma nos tiene que llevar a esa conexión porque es parte de nosotros. Estamos compuestos por 4 cuerpos: el cuerpo físico, el alma, el espíritu y el aura. Bueno, hay un poco ahí de términos, eh, de conceptos, eso es. Hay un poco de conceptos. A veces de los 4 cuerpos, los 7 cuerpos, hablan algunos. Yo hablo de los 4 cuerpos del ser, del cuerpo físico, que es el biológico que nosotros creamos entre nosotros mismos, entre los humanos. De ahí tenemos el alma, que es como el iCloud, como una nube que tiene toda la información de nosotros, de esta y de todas las vidas. Y luego tenemos el cuerpo espiritual, que es la conexión con seres de otros planos. Y el aura, que es un campo electromagnético que se expande, que cambia de polaridad según nuestras emociones, según una serie de factores. Pero esa conexión en nuestro cuerpo espiritual o en nuestra conexión espiritual, por lo tanto, ¿quiénes tienen esa conexión espiritual? Yo creo que todos la tenemos. No son unos pocos los elegidos. Es algo que todos tenemos, pero que no todos hemos desarrollado o que quizás incluso en esta vida no vamos a alcanzar a desarrollar. ¿Por qué? Porque no queremos trabajar la evolución del alma, o sea, es como una consecuencia. Pero hay personas que ya la traen trabajada de otras vidas y le falta así un poquito para entrar en esta conexión y entrar en esta comunicación libremente con estos seres, que después de una sesión guiada, como los trances inductivos, las personas lo pueden hacer de manera natural en los sueños. Es un poco lo que me pasa a mí, que ya de manera natural en los sueños, sin que nadie me lleve, y yo y un montón de gente más, no soy nadie especial, yo soy igual que tú y tú eres igual que yo. No hay, para mí no hay seres especiales, no hay dones. Son capacidades nomás que hemos desarrollado que ni siquiera hemos ganado en esta vida, son de otras vidas, que ya lo traemos listo, aquí se activan, pum, y ya está. Por eso es que es tan fácil en algunas personas que en otras. Pero bueno, es un poco eso. Quería compartir acerca de cómo podemos conectar con esto y cómo, claro, nos toca tener experiencia. Yo digo leer menos porque a veces nos puede confundir y tener más experiencia. No crean en lo que yo digo, porque no es creer mi discurso, sino que es experienciar tus propias experiencias y poder vivir
situaciones que son propias tuyas y que son posibles. Hay que soltar la mente, la receta es soltar la mente, dejar de pensar tanta cosa, meditar para tranquilizar por eso mismo la mente y conectar con el lado espiritual, con el lado emocional, el lado derecho del cerebro, que cuando yo pongo un electroencefalograma es el lado el que se activa y el que está conectado todo el rato en estos trances. Lo hemos podido comprobar de diferentes maneras, ocupando la ciencia, para poder ir viendo los cambios fisiológicos que se van produciendo y también cuál es el propósito. Hablaba de un comienzo. El propósito yo lo tengo enfocado en ayudar a las personas que están enfermas, es decir, en las enfermedades de alta complejidad. Creo que ahí está lo más trascendental, de que esto lo podemos llevar a cabo para ayudar a personas que estén sumidas en enfermedad de alta complejidad. El cáncer, el Parkinson, la diabetes, algunos tumores, las crisis de pánico, depresiones, eh, enfermedades rotuladas por la ciencia como aquellas y como tantas más. Un saludo a la distancia, mucho cariño, sean felices porque la felicidad es algo que está dentro, que no nos tiene que entregar nadie, y mantengan la paz, la tranquilidad, porque eso también, la paz, el amor, que no nos tiene que dar alguien, no es de pareja, es algo que está dentro de nosotros, y la felicidad. Esos tres: paz, amor y felicidad. Disfruto los cariños a la distancia. Nos vemos en otro momento. Chao.